¿Qué se esconde dentro de estos filamentos plateados? ¿Y cómo un solo defecto puede arruinar kilómetros de producción? Y lo más importante, ¿qué país controla realmente la mayor parte del mercado mundial de alambres de aluminio? Escribe en los comentarios si en tu país se fabrican estos cables. Y al final del video te mostraremos algo que ni siquiera muestran en las fábricas. Todo comienza, como corresponde a las cosas serias, con fuego. O más bien, con la fundición de los metales que se convertirán en los conductores de energía pura a cientos de kilómetros de distancia. El material principal para los cables de alta tensión es el aluminio, a veces con adición de magnesio, silicio o hierro para aumentar la resistencia. Es ligero, conduce bien la corriente, no es demasiado caro y, lo más importante, soporta las condiciones externas: viento, lluvia, heladas, rayos ultravioleta. Todo comienza en un horno de inducción o de arco eléctrico, donde los lingotes de aluminio o la materia prima secundaria se funden a una temperatura de más de 660 grados Celsius. Pero no basta con fundirlo. Hay que purificar el metal de impurezas, estabilizar su estructura, igualar su composición. Para ello, se añaden fundentes que elevan la escoria a la superficie, así como un gas inerte que elimina el hidrógeno y el oxígeno del metal fundido. El aluminio caliente se vierte en cristalizadores, donde se forma un lingote continuo, una varilla de metal larga y gruesa, a veces de 20 o 30 centímetros de grosor, de la que luego se estirará el alambre. Esta colada se llama continua, porque el proceso no se detiene. El metal fundido se alimenta constantemente, y el lingote avanza, solidificándose lentamente. En esta etapa, el futuro alambre aún no se parece a sí mismo. Es un bloque masivo, brillante, cálido, parecido a la columna vertebral de un titán dormido. Cuando el metal ya se ha solidificado y ha tomado forma, todavía no es un alambre, es solo un músculo sin fibras. Y para que se vuelva flexible, fuerte y largo, hay que estirarlo. Esta etapa es una de las más importantes en la producción. El enorme lingote de aluminio, parecido a un grueso tronco metálico, comienza a ser estirado gradualmente a través de un sistema de hileras, es decir, orificios especiales con un diámetro ultra preciso. Es como tirar de un cuerpo a través de puertas cada vez más estrechas, decenas de veces. Cada pasada comprime el metal y lo estira en un perfil más largo y delgado. El proceso se llama trefilado, y aunque se realiza con equipos de alta tecnología, es sorprendentemente intuitivo. El aluminio se convierte en lo que debe ser a través de repetidas presiones y estiramientos. Cada pasada reduce el diámetro en milímetros, pero añade metros de longitud. Al mismo tiempo, es importante no sobrecalentar el metal. Por la fricción, podría perder plasticidad y agrietarse. Por eso, las máquinas de trefilado están equipadas con sistemas de enfriamiento que rocían el alambre con aceite o agua con aditivos, manteniendo una temperatura estable. A veces, en esta etapa, al alambre se le añade un núcleo de acero, un cable delgado y resistente que sirve de columna vertebral. Este tipo de alambre ya se llama conductor de aluminio con refuerzo de acero. El aluminio es responsable de la conductividad y el acero de la resistencia al viento, al hielo y a la tensión a lo largo de kilómetros. Finalmente, de un lingote grueso y silencioso, nace una cuerda de luz, brillante, uniforme, lisa. Pasa por un control de diámetro, se desenrolla en bobinas, se pesa. Y si todo está bien, sigue adelante, al trenzado y la formación del conductor. ¿Qué sucede después? Los largos alambres de aluminio se agrupan en haces,
generalmente de 6 a 61 hilos en un solo conductor. Se trenzan en espiral, cada capa girando en dirección opuesta a la anterior, para que el alambre no se desenrolle, no se deforme bajo carga y mantenga la flexibilidad. En el centro, a veces hay un núcleo de acero, un cable rígido alrededor del cual, como fibras musculares, se enrollan los hilos de aluminio. No conduce corriente, pero soporta el peso y garantiza la estabilidad. Esto es especialmente importante para las líneas que cruzan ríos, campos, montañas, cuando cada tramo se extiende por cientos de metros. Una gran máquina de trenzado, parecida a un huso gigante, trabaja sin parar. Gira, tensa, alinea. El maquinista observa a través de un panel transparente si la espiral se ha apretado demasiado o ha quedado demasiado floja en algún punto. Porque incluso un error de 1 milímetro en 10 kilómetros de alambre ya es una amenaza. Aunque el aluminio no teme a la corrosión, al alambre a menudo se le aplica un recubrimiento adicional. A veces, los alambres tienen protección térmica o resistencia al sobrecalentamiento. Se utilizan en tramos de alta carga, donde la temperatura del conductor puede alcanzar los 150 grados o más. En tales casos, se elige aluminio resistente al calor o núcleos combinados de fibra de carbono. Antes de que el alambre salga de la línea de producción, se somete a pruebas que simulan todo lo que le sucederá durante años de servicio. Se estira hasta el límite, se carga con peso, se tuerce y se dobla. Esto es para averiguar si soportará la tensión entre dos soportes, si no se desintegrará después de 1000 ciclos de vibración por el viento. Luego, el conductor se conecta a una fuente de alta tensión y se calienta a la temperatura de trabajo. Se observa si la estructura comienza a fluir, si el recubrimiento se desprende. También se comprueba cuánta resistencia ofrece el alambre a la corriente. Idealmente, casi ninguna. Porque cuanto menor es la resistencia, menores son las pérdidas en el sistema. Finalmente, un trozo de alambre se coloca en una caja con niebla, sal, rayos ultravioleta y se deja allí durante varias semanas. Si después de esto se oxida o pierde flexibilidad, no irá al campo. El alambre terminado se enrolla en enormes tambores, bobinas que pesan hasta varias toneladas. Un tambor. Son varios kilómetros de conductor, cuidadosamente dispuestos en capas. Cada uno tiene un pasaporte, composición, fecha, pruebas, lote, condiciones de almacenamiento. Porque un alambre no es solo un alambre, es un trabajo de ingeniería con carácter que debe funcionar durante décadas sin derecho a error. Luego, camión, tren, barco. Y parte hacia el lugar donde lo tensarán entre torres, lo montarán especialistas, lo conectarán a tierra, lo conectarán. Y tan pronto como se encienda el voltaje, cantará con un zumbido agudo, apenas perceptible en el aire. Será el sonido de la confirmación de que la luz llegará allí donde la esperaban. Esto es Nigeria. Aquí, la empresa Free Recycle recicla 500.000 llantas al día y es una de las primeras compañías en el reciclaje de llantas. Para comenzar a cortar y triturar el caucho en bloques para parques infantiles y caminos de acceso, los trabajadores primero quitan los alambres de acero. El material que queda después de este proceso es más suave y flexible. La empresa Free Recycle fue fundada por Ifedolapo Runsewe en 2018. En las instalaciones de la empresa se almacenan más de 1 millón de llantas. Sin embargo, esta es solo una pequeña parte del problema. Cada año, las personas desechan casi 1.000 millones de llantas. En la mayoría de los países, simplemente se acumulan en vertederos, ya que su reciclaje se vuelve costoso y complicado. Estas acumulaciones pueden contribuir al desarrollo de la malaria en Nigeria
ya que en las llantas se acumula agua estancada, lo que sirve como lugar de reproducción para los mosquitos. En Lagos y sus alrededores, el mayor megápolis de Nigeria, se concentra más de la mitad de todos los automóviles del país. Las llantas viejas, con toda probabilidad, terminan en manos de un técnico callejero como Samuel. Todas las llantas que no puede reparar, las guarda y vende a la empresa Free Recycle. Por cada llanta recolectada, Samuel y otros propietarios de talleres reciben aproximadamente 30 centavos. El cargamento de hoy será almacenado en un estacionamiento detrás de la fábrica de Free Recycle, que tiene una extensión de 2,5 acres. Nadie pensó que Ifedolapo podría convertir una montaña de llantas en dinero cuando comenzó a planear la creación de la empresa. Otros la consideraban loca. Sin embargo, ahora cuenta con un equipo de más de 100 personas y la empresa recibe solo 16 centavos por cada llanta reciclada. En octubre de 2022 se recicló la primera llanta. La primera tarea es extraer los alambres de acero incrustados en el caucho. El debider es una máquina que retira estos alambres en aproximadamente 20 segundos y fue una de sus primeras inversiones. Luego, las llantas pasan por una trituradora que las divide en 4 o 5 piezas fáciles de manejar. Cada hora la empresa recicla alrededor de 150 llantas de automóvil. Sin embargo, las llantas son difíciles de reciclar por las mismas razones que las hacen duraderas. La trituradora de llantas en la planta ubicada en las afueras de Lagos desgarra las llantas en pedazos. Luego, en los tambores, se trituran en fragmentos aún más pequeños. Los restos son recogidos por los trabajadores en una criba vibratoria, y grandes aspiradoras limpian el aire del polvo de caucho. Los fragmentos más pequeños, de no más de 5 milímetros, caen a través de la criba, mientras que los más grandes vuelven al proceso para ser triturados nuevamente. Los fragmentos metálicos restantes son extraídos por imanes. Estos son los hilos de refuerzo, que a menudo están hechos de nylon, plástico u otro material sintético. Ahora solo queda el caucho. La última criba vibratoria los separa en 2 tamaños: gránulos de 3 a 5 milímetros, lo suficientemente resistentes como para ser utilizados como material vial, y un polvo que proporciona una sensación más suave, ideal para parques infantiles y deportivos. Los gránulos de caucho se mezclan en caliente en batidoras. Para mantener todo unido, se utiliza un aglutinante de poliuretano. Encontrar la proporción perfecta que funcione en el clima tropical de la sabana nigeriana llevó mucho tiempo. Lo que puede funcionar, digamos, en Europa, podría no ser adecuado aquí en cuanto a la combinación o fórmula. Todo lo que necesitas hacer es descubrir qué funciona mejor. El color se ajusta con tintes. La mezcla coloreada se añade primero a un molde en una capa delgada. Luego, el resto del bloque se llena con la mezcla de caucho sin color, lo que reduce el costo de producción. Después de esto, se prensa manualmente y se coloca en bandejas. Luego, se secan en un horno durante 8 horas. Debido a la inestable red de suministro eléctrico en Nigeria, la empresa se ve obligada a generar la mayor parte de la energía que consume. Producimos el 80% de la electricidad dentro del país utilizando plantas de energía diésel. Los adoquines secos son retirados de los moldes por los trabajadores. En un solo día, producen casi la cantidad suficiente de piezas como para cubrir una cancha de tenis completa. De cada neumático se obtienen alrededor de 25 ladrillos de goma en forma de hueso de perro. Ahora están listos para ser enviados. El reciclaje de neumáticos es un negocio con un volumen de 12.000 millones de dólares en todo el mundo. La mayoría de estos neumáticos se reciclan y muchos se queman para generar energía en los Estados Unidos, Europa y Japón. El combustible derivado de neumáticos arde de manera más limpia que el carbón y es más económico que el gas natural. Sin embargo, en términos de emisiones, no es inferior a otros tipos de combustibles fósiles. Otro método, la pirólisis, implica calentar los neumáticos a temperaturas muy altas en ausencia de oxígeno.
Los defensores de este método afirman que es la forma más ecológica de reciclar materiales, aunque los altos costos energéticos resultan en una baja rentabilidad del negocio. Un tercio de los neumáticos reciclados en los Estados Unidos se utiliza como mantillo para jardines o como nuevo revestimiento para parques infantiles y viviendas. Cuando en el siglo XIX, Charles Goodyear accidentalmente colocó caucho tratado con azufre en un horno, descubrió la vulcanización, un método para endurecer el material. Esto fortaleció la goma y aumentó su resistencia a altas temperaturas, exactamente lo que se necesitaba para las llantas de automóviles. A principios del siglo XX, hubo un auge en la producción de caucho, ya que cada vez más estadounidenses comenzaron a conducir, y la mayor parte del caucho se producía en plantaciones del sudeste asiático. Después, los aliados necesitaron grandes cantidades de caucho para fabricar camiones, automóviles y aviones que se utilizaron en la Segunda Guerra Mundial. El caucho sintético fue creado como resultado de que los Estados Unidos exigieron a sus principales productores encontrar otras fuentes. Para aumentar la durabilidad, los neumáticos modernos se fabrican con una combinación de caucho sintético y natural, reforzados con fibras plásticas y metálicas. Sin embargo, a pesar de su durabilidad, tarde o temprano se desgastan, y el caucho viejo se acumula rápidamente. A finales del siglo XX, en los Estados Unidos se habían acumulado más de 1.000 millones de neumáticos usados. Estos neumáticos tienen la capacidad de flotar en la superficie de los vertederos, filtrando toxinas y reteniendo gases como el metano. Además, son extremadamente inflamables. En Colorado, en el año 1987, se incendiaron cerca de 30 acres de neumáticos. La extinción de este incendio tomó más de una semana, y este evento aumentó la conciencia sobre este tipo de desechos en todo el país. Unos años más tarde, se aprobó legislación que apoyaba el surgimiento de nuevos negocios de reciclaje de neumáticos en todos los estados, excepto en 2. Para el año 2021, los Estados Unidos habían reducido la cantidad de neumáticos almacenados a 50 millones. Actualmente, un tercio de los neumáticos desechados en América se quema en fábricas de papel y hornos de cemento, mientras que otro tercio se recicla en recubrimientos de goma, como césped artificial. Menos del 20% de estos neumáticos terminan en vertederos. Sin embargo, los desechos de neumáticos se están convirtiendo en un problema cada vez más grave en países en desarrollo como Nigeria. En los rankings mundiales de sostenibilidad y reciclaje de residuos, este país se encuentra entre los 10 últimos. Sin embargo, la empresa Free Recycle quiere cambiar esta situación. En Lagos, el pavimento para parques infantiles, como el de esta escuela internacional, es el producto más vendido por la empresa Free Recycle. Estamos muy satisfechos con su servicio. El producto funciona bien. Los niños pueden saltar con gusto sobre la gruesa goma, que también facilita la ampliación y reparación. Simplemente lo retiras y lo reemplazas cuando agregas nuevas estructuras o servicios. Free Recycle quiere cerrar todos los vertederos de neumáticos en Nigeria, pero por ahora el flujo de residuos sigue aumentando. Y esta no es la única preocupación de Ifedolapo. ¿Cómo se convierte una botella de plástico en tela? ¿Alguna vez te has preguntado cómo 1.500.000 botellas de plástico se transforman cada día en ropa de marcas como Nike y Zara? Hoy revelaremos para ti los secretos de la producción en la fábrica de Sri Renga. Sumérgete en un fascinante viaje para descubrir cómo el plástico común se convierte en parte de tu vestimenta. Quiero compartir con ustedes una experiencia increíble cuando visité personalmente la fábrica Sri Renga en India. Imagínate, aquí se reciclan 1.500.000 botellas de plástico cada día, transformándolas en poliéster, que luego se convierte en parte de nuestra ropa. Al poner un pie en esta fábrica, de inmediato sentí la atmósfera de trabajo incansable e innovación que ha hecho posible la transformación de simples botellas de plástico en hilos que constituyen más de la mitad de todas las telas que usamos.
Es un espectáculo que deja sin aliento, pero detrás de él se esconden años de arduo trabajo y tecnología de vanguardia. El fundador de la empresa, K. Sankar, dedicó décadas de su vida al desarrollo de una tecnología de reciclaje que pudiera cambiar el mundo. Su pasión por la ecología y su deseo de contribuir a su preservación se materializaron en Sri Renga. Hoy, su legado lo continúa su hijo Senthil, quien dejó su carrera en el sector de tecnologías de la información para ayudar a su padre en este importante negocio. Este cambio de una carrera a otra recuerda al propio proceso de reciclaje, la transformación de algo en algo completamente nuevo y útil. Ahora vamos a adentrarnos en el corazón de este proceso. ¿Cómo se convierte una botella de plástico en tela? Todo comienza con la selección de la materia prima. Mensualmente, Sri Renga adquiere alrededor de 900 toneladas de residuos plásticos, principalmente de PET, el tipo de plástico más común. Esta enorme cantidad llega a la fábrica, donde comienza un trabajo minucioso. Las botellas de plástico se clasifican, separándolas de las tapas, etiquetas y pegamento, para obtener PET limpio, que luego se tritura en pequeños copos. Y aquí es donde comienza la verdadera magia. Los copos pasan por un proceso de múltiples lavados y secados para eliminar todas las impurezas restantes. Imagina cómo los copos de plástico se funden bajo el efecto de altas temperaturas, como la nieve bajo el sol, transformándose en hilos listos para convertirse en parte de futuras prendas. En el proceso de teñido, que utiliza la tecnología de teñido en masa, no se desperdicia ni una gota de agua, lo que es otro testimonio del enfoque innovador de la empresa hacia el reciclaje. Cada día, la fábrica produce alrededor de 25 toneladas de fibras de poliéster, y este proceso no se detiene ni un minuto. Imagina que las máquinas trabajan las 24 horas del día, ya que cada minuto de inactividad resulta demasiado costoso. El proceso de reciclaje aquí está organizado de tal manera que minimiza los residuos, el agua utilizada para el lavado se reutiliza y cualquier residuo de plástico que no pueda ser reciclado en el lugar se envía a otras fábricas. Cuando las fibras finalmente están listas, se envían a las fábricas para un procesamiento adicional. Aquí mismo, bajo un mismo techo, se hilan en hilos y se tejen en telas. Es una producción de ciclo completo única, donde desde la botella hasta el producto final todo ocurre en un solo lugar. Sin embargo, es importante recordar que la ropa hecha de poliéster reciclado no es tan simple como parece. Las fibras sintéticas, como el poliéster, pueden liberar microplásticos en cuerpos de agua durante el lavado. Estas micropartículas luego terminan en los océanos, contaminando el ecosistema. Además, si dicha ropa termina en un vertedero, podría tardar décadas en descomponerse. La pregunta que debemos hacernos es: ¿alguna vez has pensado que al ponerte tu camiseta favorita, podrías estar influyendo en el medio ambiente sin darte cuenta? A pesar de esto, en Sri Renga están convencidos de que están en el camino correcto. La familia planea triplicar la producción para el año 2026 y está promoviendo activamente la marca Ecoline, que se especializa en ropa hecha de poliéster 100% reciclado. Esta marca ya ha ganado reconocimiento. En el año 2023, el mismo primer ministro de India, Narendra Modi, vistió un chaleco fabricado en su fábrica, lo que fue un gran logro para la empresa. Sri Renga no se detiene aquí. Entienden que un futuro sostenible no es solo una tendencia de moda, sino una dirección vital para nuestro planeta. Y aunque queda mucho trabajo por hacer, están dispuestos a hacer todo lo posible para que el reciclaje sea más eficiente y la moda más sostenible. Porque cada botella de plástico salvada de un vertedero es un paso más hacia un futuro limpio. Después de que las fibras de poliéster reciclado están listas, se envían a diversas fábricas para su procesamiento adicional. Estas fibras se convierten en hilo, que luego se utiliza para la producción de telas. Pero este es solo el comienzo de su recorrido. Las telas terminadas de poliéster reciclado se envían a fábricas de confección, donde se fabrican prendas para marcas globales como Patagonia, Adidas y Nike.
Estas empresas apoyan activamente el uso de materiales reciclados en sus productos, contribuyendo al desarrollo de una moda sostenible. Es interesante destacar que Adidas ya se ha propuesto la meta de utilizar únicamente poliéster reciclado en sus productos para el año 2024. Ellos buscan reducir su huella ecológica e invitan a otros fabricantes a seguir su ejemplo. Por su parte, Patagonia es conocida desde hace tiempo por sus esfuerzos en la producción sostenible y el reciclaje. Esta marca utiliza activamente poliéster obtenido de botellas de plástico recicladas y continúa buscando nuevas maneras de reducir su impacto en el medio ambiente. Las telas fabricadas en la fábrica Sri Renga se convierten en parte de productos que se distribuyen en tiendas de todo el mundo. Es notable que su marca Ecoline se está volviendo cada vez más popular entre los consumidores que son conscientes de la importancia de una producción ecológicamente responsable. Gracias al apoyo de marcas como Adidas y Patagonia, el poliéster reciclado está poco a poco convirtiéndose en la norma en la industria de la moda. Pero esto es solo el comienzo. Las empresas siguen trabajando en mejorar las tecnologías de reciclaje y en reducir el daño al medio ambiente. Porque cada botella reciclada no solo es una contribución a la moda, sino también un paso hacia salvar nuestro planeta de una catástrofe ecológica. También es importante mencionar que Zara y H&M están utilizando activamente poliéster reciclado en sus colecciones. Zara se ha propuesto la meta de usar únicamente materiales reciclados o cultivados de manera sostenible, incluyendo poliéster de botellas de plástico, para el año 2025. H&M, por su parte, dentro de su iniciativa H&M Conscious, ya está implementando poliéster reciclado en sus productos, con el objetivo de hacer la moda más sostenible y ecológica. Esta tendencia demuestra que el reciclaje de botellas de plástico en poliéster se está convirtiendo en la norma para las principales marcas globales. Esta es una de las 20.000 plantas desalinizadoras que se pueden ver cerca de los mares en todo el mundo, que proporcionan agua a más de 300 millones de personas. En tan solo 90 minutos, el agua se mueve del océano a la ciudad. Esta planta convierte diariamente 7 millones de litros de agua de mar salada en agua potable. Vamos a descubrir cómo. Una de las soluciones al problema de la escasez de agua es la desalinización del agua de mar. Este proceso implica la eliminación de la sal y otros minerales del agua para hacerla potable y segura para el consumo de millones de personas. En las regiones con recursos limitados de agua dulce, las plantas desalinizadoras transforman el agua de mar en agua apta para el consumo humano. Esta planta convierte diariamente 7 millones de litros de agua de mar salada en agua potable. En el mundo existen más de 20.000 plantas desalinizadoras que producen más de 45.000 millones de litros de agua al día. La planta desalinizadora que produce agua potable está ubicada junto a una central eléctrica que utiliza agua de mar para enfriar sus condensadores. Después de enfriarse, el agua se envía a través de tuberías subterráneas hacia la planta desalinizadora. La planta convierte el agua de mar en agua potable en solo 90 minutos. Rodeada de mar por 3 lados, no hay escasez de agua salada. El desafío es cómo hacerla apta para el consumo. El agua se somete a un proceso de varias etapas antes de eliminar la sal. El proceso de desalinización comienza con la captación de agua de mar a través de tomas abiertas. Se selecciona una ubicación estratégica para garantizar un flujo constante de agua de mar de alta calidad y minimizar el impacto ambiental. El agua de mar se extrae a varios cientos de metros de la costa. Rejillas y filtros bloquean objetos flotantes grandes y evitan que la vida marina ingrese a la tubería de 63 centímetros de diámetro, que extrae 15 millones de litros por día, más de 10.000 litros por minuto, o el equivalente a una bañera por segundo.
En la entrada, se requieren bombas para impulsar el agua de mar hacia la planta. Cuando el agua es succionada, aparecen huéspedes no deseados: mejillones, medusas, cangrejos y a veces pequeños peces. Para que estas pequeñas criaturas no lleguen a nuestros grifos, una rejilla gigante filtra todo lo que tenga más de 4,5 milímetros de diámetro. El agua pasa por pantallas que eliminan los desechos más grandes. Incluso después de eliminar estas criaturas, el agua está llena de pequeñas partículas de sedimentos suspendidos. La solución es un proceso llamado filtración, que ocurre en estos tanques. Las partículas de agua pasan a través de capas de arena por acción de la gravedad. Los espacios entre los granos son tan pequeños que solo puede pasar agua, dejando atrás cualquier partícula suspendida. La arena se desplaza hacia abajo en contra del flujo del agua, y las partículas de suciedad se adhieren a la arena. Ahora el agua puede parecer limpia, pero aún contiene partículas microscópicas. Se eliminan todas las partículas que sean más grandes que 1/10 parte del grosor de un cabello humano. Luego, grandes aspas mezclan el agua, y en la planta se añaden 2 productos químicos: hipoclorito de sodio, un desinfectante, y cloruro férrico, un coagulante. El coagulante une los desechos y la arena, formando grumos más grandes que se depositan en el fondo. La mayor parte de la suciedad es eliminada del agua, pero aún está lejos de ser cristalina. Luego, el agua se mueve hacia los tanques de sedimentación para la segunda fase del pretratamiento. Dentro de cada filtro, un flujo constante de aire hace girar la arena en círculos. Esta arena es más fina que la arena normal y filtra partículas microscópicas. El agua de mar se almacena temporalmente en tanques gigantes con una capacidad de 500,000 litros. Ahora está limpia y lista para la eliminación de la sal. La sal es muy difícil de eliminar del agua. Se adhiere naturalmente a las moléculas de agua, por lo que para purificarla, esta atracción debe ser eliminada. Luego, el agua se separa de la sal mediante un proceso llamado ósmosis inversa. Aquí es donde ocurre la magia. El secreto para eliminar la sal es la presión. Esto se logra mediante una bomba centrífuga. Cada uno de estos componentes regula la presión. El agua entra en la bomba centrífuga y la presión aumenta a medida que pasa por las etapas, hasta salir por el otro extremo a una presión de 60 bares, 60 veces mayor que la presión atmosférica en la Tierra. Después de que el agua de mar ha sido impulsada bajo alta presión, llega a los módulos de ósmosis inversa equipados con membranas semipermeables. Estas membranas son cruciales en el proceso de desalinización, ya que permiten que el agua pase mientras retienen la sal y otras impurezas. La planta bombea agua salada a alta presión a través de estas tuberías, cada una de las cuales contiene 8 membranas. El agua de mar pasa a través de las membranas semipermeables en los módulos de ósmosis inversa. Estas membranas permiten el paso de las moléculas de agua, pero retienen la mayoría de las sales y otros minerales disueltos en el agua de mar. Los cilindros contienen capas de láminas de plástico con poros 1000 veces más pequeños que el diámetro de un cabello humano que atrapan los cristales de sal. Las moléculas de agua, siendo más pequeñas que las sales y otras impurezas, pasan a través de las membranas semipermeables y se recogen como agua purificada en el lado del permeado de los módulos de ósmosis inversa. Esta agua purificada tiene una concentración de sal y otras impurezas significativamente menor en comparación con el agua de mar original. Cuando el agua pasa por todas las membranas y llega al centro de la tubería, está libre de sal. Las sales y otras impurezas, rechazadas por las membranas semipermeables, se acumulan en el lado de alimentación de los módulos de ósmosis inversa, formando un flujo concentrado de salmuera. Esta salmuera, que contiene una alta concentración de sal y otros minerales, se elimina del sistema y se trata adecuadamente. Se elimina el 99,8% de la sal y el resultado es agua pura. El agua desalinizada se recoge de la tubería. 2 litros de agua salada producen 1 litro de agua dulce y 1 litro de agua con el doble de concentración de sal. El personal de la planta supervisa cada una de las 10.000 membranas del sistema. Mientras tanto,
Los desechos eliminados anteriormente se envían a grandes piscinas para otra fase de tratamiento químico. Cuando las partículas sólidas se depositan en el fondo, el agua sucia regresa al inicio de la planta para su limpieza y procesamiento. Rodillos de prensa extraen el agua restante de los sólidos que luego se transportan a un vertedero. Mientras tanto, la sal extraída se devuelve a la central eléctrica, donde se diluye y se regresa al mar para evitar afectar el nivel natural de salinidad del agua. Después de la desalinización por ósmosis inversa, el agua purificada puede tener un pH diferente al óptimo para el consumo humano. Por lo tanto, se puede ajustar añadiendo ácido para alcanzar un nivel adecuado y seguro para el consumo. El agua desalinizada mediante ósmosis inversa puede tener una concentración menor de minerales necesarios en comparación con el agua potable normal. Para mejorar su sabor y calidad, se pueden añadir pequeñas cantidades de sales minerales, como calcio y magnesio, a través de un proceso conocido como remineralización. Esto ayuda a equilibrar el perfil mineral del agua y proporciona beneficios para la salud. Estos elementos regulan el nivel de pH y aumentan la alcalinidad. De esta manera, el agua recupera sus minerales y su sabor natural, haciéndola apta para el consumo. Solo queda tratarla con cloro para evitar la proliferación de microbios. Aunque el agua purificada ya ha pasado por un proceso de desinfección durante el pretratamiento, se necesita una desinfección adicional para eliminar cualquier bacteria que pudiera haber sobrevivido al proceso de desalinización. Esto se logra mediante la adición de cloro antes de su distribución para el consumo humano. El agua purificada pasa por pruebas rigurosas para asegurar que cumpla con los estándares de calidad establecidos por los organismos reguladores. Estas pruebas incluyen el análisis de parámetros como la turbidez, el contenido de sólidos disueltos, la presencia de metales pesados y la concentración de desinfectantes residuales. Un sistema informático monitorea su composición química para asegurarse de que sea apta para beber. Después de que el agua purificada ha pasado por el proceso de posratamiento y su calidad ha sido confirmada, se distribuye a los consumidores a través de la red de distribución de agua potable. Cada día echamos un vistazo fugaz a nuestro reflejo en el espejo, sin detenernos a pensar en el increíble recorrido que han hecho los materiales para que este objeto llegara a nuestro hogar. ¿Sabías que detrás de tu espejo se esconde una historia que comenzó en las profundidades de las minas mexicanas en el siglo XVI? Cómo el mineral gris oscuro llamado acantita se transforma en plata pura y luego en una superficie reflectante que nos permite vernos a nosotros mismos. En México, el país que produce más plata que cualquier otro y que representa alrededor del 20% de la oferta mundial, se encuentra la mina de plata más grande del mundo, ubicada en una región árida. Desde que comenzaron las excavaciones, en 1566, en la mina de Proaño se han extraído 30.000 toneladas de plata. Incluso después de tantos años, la mina sigue produciendo más de 1 millón de kilogramos de plata al año. Los mineros buscan acantita, un mineral de color gris oscuro, en esta mina a una profundidad de 400 metros. Para completar el complejo y posiblemente peligroso proceso de extracción de la acantita, los trabajadores deben emprender un viaje arduo hacia los sitios de extracción. Las condiciones extremadamente calurosas y húmedas, junto con los sistemas de túneles mojados, hacen que este trabajo sea muy difícil. A lo largo de 15 kilómetros, a diferentes profundidades, se encuentran los yacimientos de plata. Para extraer continuamente el mineral de estas fuentes, los trabajadores deben abrir nuevos túneles de 3.000 metros cada mes. Para cortar estos pasajes en la roca, se utiliza una gran máquina con una enorme cabeza rotatoria de corte. Durante 400 años, se han excavado aproximadamente 600 kilómetros de túneles. Para minimizar el riesgo de colapso y aumentar la producción, potentes explosivos convencionales se colocan estratégicamente en ángulos específicos para romper la roca. Antes de colocar los explosivos, un dispositivo láser de alta precisión examina el terreno.
Una vez determinados los mejores puntos de perforación, se realiza una secuencia de agujeros de 115 milímetros de ancho y entre 25 y 32 metros de profundidad. Cada agujero se llena con químicos explosivos y la zona se evacúa para garantizar la seguridad. Con cálculos precisos, se pueden extraer muchas toneladas de roca sin causar derrumbes. Diariamente, en la mina se extraen 7.000 toneladas de roca. Los depósitos llevan la roca a trenes subterráneos, que luego la transportan a un punto central de recolección. Posteriormente, la roca se sube a la superficie utilizando cargadores. El siguiente paso, tras salir a la superficie, es su transporte a la trituradora. Una enorme cinta transportadora lleva la roca a la planta de trituración. En tambores gigantes se encuentran grandes bolas de acero que trituran la roca hasta convertirla en arena fina. Luego se añade un reactivo, un producto químico especializado, a la roca triturada. Como resultado de la reacción con el reactivo, el mineral de plata se vuelve hidrofóbico. Esto da lugar a una combinación de minerales de plata que es 30 veces más concentrada. Esta mezcla se transporta 300 kilómetros hasta la planta de refinación METMEX, a pesar de que solo contiene un 2% de plata. Entre plantas de este tipo, METMEX ocupa el cuarto lugar en el mundo y el primero en América Latina. Anualmente se producen aquí más de 2.300.000 kilogramos de plata. Pura y en un 1% de oro. El proceso para separar la plata del oro implica verter el metal fundido en placas, que luego se sumergen en una solución de nitrato de plata. Al añadir electricidad a la solución, la plata migra hacia la placa con carga negativa, mientras que el oro se queda en la placa con carga positiva. El fabricante de espejos recibe la plata una vez que ha sido purificada a un nivel suficientemente alto. El vidrio es el primer paso en la creación de espejos, y la arena de cuarzo es el elemento clave para fabricarlo. La arena debe tener un alto contenido de sílice y estar libre de arcilla, polvo u óxidos metálicos. Para facilitar el proceso de fabricación, se usa carbonato de sodio como fundente, lo que reduce la temperatura de fusión de la arena de cuarzo. El vidrio se vuelve más resistente y duradero al añadirle caliza. Cuando las proporciones de estos ingredientes se han ajustado correctamente, se colocan en un horno de fusión capaz de soportar temperaturas muy elevadas. El vidrio, una sustancia viscosa, se forma cuando la mezcla se calienta a más de 1700 grados Celsius en el horno. 15 toneladas de este vidrio se transforman en su forma final dentro de un crisol. El vidrio se extrae del horno una vez que se ha fundido completamente y se han eliminado todas las impurezas. El equipo de moldeo se enfría con agua para evitar que se rompa, mientras el vidrio fundido fluye continuamente sobre él. El vidrio se enfría de manera gradual a medida que sale del baño de enfriamiento, cuya temperatura comienza en 600 grados Celsius, para eliminar las tensiones internas y reducir el riesgo de roturas o deformaciones. Dependiendo del tamaño y grosor del vidrio, este proceso de enfriamiento puede durar varias horas o incluso días. El siguiente paso es el corte y la inspección del vidrio. Primero, el vidrio se corta verticalmente con un rodillo de carburo de tungsteno, y luego se divide en tiras que se preparan para la siguiente fase. Cuchillas recortan los bordes de las láminas de vidrio mientras se mueven por la cinta transportadora. Los recortes caen en un canal para su reciclaje. Con cuidado, las láminas de vidrio se trasladan a la sección de control, donde se colocan de manera vertical para su inspección. Los inspectores examinan cada hoja minuciosamente bajo lámparas fluorescentes, buscando defectos como burbujas, inclusiones, rayones, manchas, entre otros. En esta etapa se detectan los defectos que afectan la calidad y apariencia del vidrio. El fabricante de espejos recibe el vidrio empaquetado una vez que ha superado la inspección. En la fábrica de espejos se aplica una capa fina y uniforme de plata en un lado de las láminas de vidrio, convirtiéndolas en espejos. Para obtener nitrato de plata, la plata sólida se disuelve primero en ácido nítrico. Tras ser descargadas de los camiones, las láminas de vidrio se someten a una limpieza exhaustiva para eliminar cualquier rastro de polvo, suciedad, aceite u otros contaminantes.
Se rocía una fina capa de óxido de cerio, un polvo de minerales de tierras raras y agua sobre el vidrio. Después de esto, los aceites y otros contaminantes se deslizan de la superficie, dejándola brillante. La limpieza de cada panel de esta manera toma aproximadamente 1 minuto. El siguiente paso consiste en utilizar agua desmineralizada caliente a alta presión para enjuagar el vidrio y eliminar cualquier residuo de contaminantes. Para garantizar la seguridad de los metales que se aplicarán posteriormente, se emplea agua desmineralizada. Con el fin de asegurar que la plata se adhiera bien al vidrio, el primer metal que se aplica es estaño líquido. El uso de estaño como base es necesario porque la plata no forma enlaces directos con el vidrio. Cuando la plata líquida entra en contacto con el estaño sólido, se solidifica gracias a un activador químico, que también se incluye en la mezcla. En esta técnica, se aplican aproximadamente 700 miligramos de plata por cada metro cuadrado. Para convertir la plata en una forma metálica, se rocía un químico reductor sobre la superficie. El recubrimiento de plata transforma el vidrio transparente en un espejo una vez que se solidifica y enfría. Los excesos de plata se enjuagan y se eliminan adecuadamente. La cantidad de plata aplicada se controla cuidadosamente para obtener el grosor necesario de la capa reflectante, lo que varía según los requisitos del producto y la capacidad de reflexión deseada. El recubrimiento de plata se protege con 2 capas de pintura aplicadas en la parte posterior del espejo. Estas 2 capas brindan protección adicional una vez que el recubrimiento de cobre ha evitado el deslustre. Se elimina completamente cualquier residuo de cobre. Luego, el panel se seca en un horno a una temperatura de 71 grados centígrados durante aproximadamente 75 segundos, eliminando toda la humedad restante en la superficie. En la siguiente etapa, el panel pasa por un sistema de cortina de pintura, una máquina que aplica pintura de manera continua sobre la cinta transportadora para proteger la capa de plata de daños y corrosión. Durante este proceso, el lado cubierto con cobre debe estar hacia arriba. La capa de plata se recubre y protege de los elementos externos con una capa de pintura, generalmente de color gris, que le da opacidad. Por último, el espejo pintado se hornea a una temperatura de 99 grados centígrados durante exactamente 1 minuto y 45 segundos, tiempo suficiente para que la pintura se seque. El siguiente paso es la aplicación de una segunda capa de pintura, esta vez en un tono diferente. El tiempo de secado de esta capa es el doble que el de la primera, a una temperatura de 118 grados centígrados. Para eliminar los residuos de metal del espejo, se utiliza un baño ácido. Finalmente, el espejo se coloca en posición vertical para que, durante la inspección, se puedan eliminar todos los defectos, incluidos los posibles burbujas. Luego, las placas de espejo se cortan y moldean de acuerdo con las especificaciones, utilizando una máquina de corte controlada por computadora. Para pulir los espejos, se emplea un disco metálico de carburo de alta resistencia. Para crear un espejo esférico, la máquina dibuja cuadrados en la placa utilizando herramientas especiales y, a partir de esos cuadrados, traza los círculos. Los operarios primero separan los cuadrados y luego proceden a recortar los círculos. Los espejos se embalan con extremo cuidado para garantizar su integridad durante el transporte y la manipulación después de que se han completado el corte y el pulido. Duracell dura más. ¿Pero cuál es el secreto? Duracell fabrica más de 3.000 millones de baterías al año, suministrando energía a millones de dispositivos en todo el mundo. En este video revelaremos todos los secretos que hacen que estas baterías sean tan duraderas y confiables. ¿Listos para descubrir qué hay detrás del famoso eslogan? Entonces, sigan viendo hasta el final. Antes de adentrarnos en el proceso de fabricación, recordemos un poco de historia. Duracell es una de las marcas de baterías más reconocidas a nivel mundial. Comenzaron su historia en la década de 1920, cuando el científico Samuel Rubin y el industrial Philip Rogers Mallory unieron fuerzas para crear una nueva generación de baterías.
Desde entonces, Duracell se ha convertido en un símbolo de fiabilidad y durabilidad. Y probablemente ya hayan escuchado el icónico eslogan: Duracell dura más. Y no es solo una estrategia de marketing. Hoy les contaré por qué estas baterías tienen una potencia tan duradera. Veamos de qué está compuesta una batería Duracell. Dentro de cada batería hay 3 componentes principales: el ánodo, el cátodo y el electrolito. El ánodo es el polo negativo de la batería, que a menudo está hecho de zinc. El cátodo es el polo positivo y contiene compuestos de manganeso. El electrolito es la sustancia que se encuentra entre el ánodo y el cátodo y ayuda a conducir la corriente eléctrica. Es como un conductor que activa las reacciones químicas dentro de la batería. El principio de funcionamiento de una batería es bastante simple. Cuando conectamos un dispositivo a la batería, comienza una reacción química entre el ánodo y el cátodo, liberando así energía eléctrica. Pero ¿cómo llegan estos elementos al interior de la batería? ¿Y por qué Duracell funciona tanto tiempo? Así es como sucede. Todo comienza con las materias primas. En las fábricas de Duracell alrededor del mundo, primero se obtienen metales como zinc y manganeso, que luego se utilizan para fabricar ánodos y cátodos. Estos metales se limpian y preparan cuidadosamente para los siguientes pasos. Dado que no existe zinc puro en la naturaleza, debe extraerse de minerales sulfurados y luego lixiviarse con ácido sulfúrico. Mientras que las menas de zinc necesitan ser purificadas, las de manganeso se enriquecen mediante procesos de flotación selectiva. Con el zinc y el manganeso se forman anillos que se colocan dentro de un cuerpo de acero. El cuerpo de la batería generalmente se fabrica con acero. Esta carcasa protectora no solo mantiene todos los componentes internos unidos, sino que también previene la fuga del electrolito y garantiza un funcionamiento fiable de la batería. Las carcasas de acero se producen con maquinaria de alta tecnología, capaz de fabricar miles de estas carcasas diariamente. Ahora que la carcasa está lista, pasamos a la fabricación de los ánodos y cátodos. En esta etapa, el polvo de zinc se mezcla con otros componentes en centrifugadoras, similares a las que se utilizan para mezclar concreto, para crear el ánodo. Esta pasta de carga negativa me recuerda a una mezcla de cemento en consistencia, aunque es más atractiva, ya que tiene un color plateado azulado. El cátodo se fabrica a partir de una mezcla de dióxido de manganeso y carbono. Los trabajadores controlan un mecanismo hidráulico que vierte dióxido de manganeso en un recipiente desde bolsas cuadradas, diseñadas para ser manipuladas fácilmente con pinzas de 4 garras. La máquina eleva el futuro cátodo y lo vacía en un barril de metal. Luego, el material se transporta a través de tubos hacia la zona de mezcla. En esta etapa, las computadoras miden la cantidad exacta de material para verterlo en el mezclador. Durante la mezcla, los materiales generan mucho polvo, por lo que junto a los mezcladores se encuentra un potente sistema de aspiración. Resulta ser una gigantesca aspiradora que recoge el exceso de material volátil y lo redirige a otras bolsas que se utilizarán para fabricar la siguiente partida de cátodos. Cada componente debe estar preparado y dosificado con precisión, ya que incluso el error más pequeño puede afectar la duración y fiabilidad de la batería. Gracias a los sistemas automatizados, esto es mucho más fácil de lograr. Las máquinas controlan constantemente la cantidad de cada ingrediente, porque Duracell no puede permitirse errores en la producción. La mezcla del mezclador se eleva en un contenedor de cangilones hasta la prensa de cátodos. Este dispositivo gira rápidamente en círculos, formando anillos a partir del polvo. Estos anillos se desplazan por una cinta transportadora para el ensamblaje de la batería. En esta etapa, todas las partes de la batería se ensamblan. 2 cintas transportadoras, una con las carcasas y otra con los anillos, se encuentran y un dispositivo mecánico empuja los anillos dentro de la carcasa. Primero se coloca el cátodo, que tiene una consistencia pastosa, dentro de la carcasa de acero. Luego se añade el electrolito, que ayudará a conducir la electricidad entre el ánodo y el cátodo. Por último, se agrega el ánodo, que generalmente también tiene una consistencia pastosa.
Las baterías recién ensambladas se mueven a una cinta transportadora magnética y luego a la línea de instalación de la membrana, que evita un cortocircuito dentro de la carcasa. La membrana se almacena en tiras y la máquina rápidamente las enrolla en cilindros para insertarlas en la batería. Otra máquina introduce los cilindros en las carcasas después de la instalación de los anillos de cátodo. Luego se inyecta el electrolito, una sustancia química sintética, en un bloque de 10 baterías al mismo tiempo. La cinta transportadora coloca una partida de baterías debajo de las boquillas, que se bajan, inyectan la porción de electrolito y luego la cinta avanza hacia la siguiente etapa. Después, se sella la batería con una junta especial que ayuda a prevenir fugas de electrolito. Luego se añade la tapa en la parte superior, que es el conocido polo positivo de la batería, y nuestra batería está casi lista. El electrolito necesita ser absorbido por los componentes internos, por lo que las baterías se desplazan lentamente por la cinta durante unos 15 minutos. Así que la carcasa ya está cargada positivamente, equipada con una membrana y un conductor de corriente, y es el momento de llenarla con la sustancia cargada negativamente, la pasta de zinc. Antes de que el ánodo llegue a la línea, un trabajador verifica su densidad, ya que, de lo contrario, la pasta no pasaría por las boquillas. Una línea delgada de baterías corre rápidamente por una cinta en forma de 8 y se llena con la pasta. En un taller separado de la fábrica, se fabrica un alambre de latón que pronto se convertirá en un colector de corriente. La máquina tira del alambre desde una bobina, lo corta en pedazos del tamaño adecuado y lo convierte en clavos. A través de un transportador de cangilones, los clavos recién formados se envían a un vibrador rotativo, donde se frotan entre sí para eliminar las imperfecciones. Luego, los colectores de corriente se encuentran nuevamente con la cinta de las baterías, donde se insertan los clavos. Duracell toma muy en serio la calidad de sus productos. Antes de que las baterías lleguen a las tiendas, pasan por numerosas pruebas. Se verifica todo, desde el correcto funcionamiento de las reacciones químicas dentro de la batería hasta si el electrolito tiene fugas y si la batería cumple con los estándares de durabilidad. Cada batería pasa por un dispositivo rotatorio, donde las que no cumplen con los estándares se eliminan con aire. Las baterías aprobadas se estacionan y un troquel de acero forma las tapas superiores a partir de una lámina de acero, cerrando finalmente el cuerpo de la batería. Esta fue la parte más interesante del proceso, porque la máquina realiza alrededor de 50 golpes por minuto, cortando alrededor de 10 tapas con cada golpe. Miles de tapas se envían por la cinta transportadora para su marcado. Luego, las baterías y las tapas convergen en dos cintas para la fase de soldadura. La máquina une la tapa al cuerpo y las envía a la cinta transportadora para la última etapa del proceso, la aplicación de la etiqueta. La etiqueta se coloca en una máquina en forma de rueda y resulta ser una parte más importante del proceso de lo que parece. Además de ser informativa, la etiqueta cumple una función protectora, necesaria para el aislamiento y evitar cortocircuitos. Duracell tiene sus propios laboratorios, donde constantemente prueban nuevos lotes de productos. Gracias a estas pruebas, las baterías pueden soportar condiciones de uso extremas y pueden estar seguros de que sus baterías durarán tanto como promete el fabricante. Duracell también apuesta por la sostenibilidad. La empresa implementa programas de reciclaje de baterías para minimizar el daño al medio ambiente. Las fábricas modernas de Duracell utilizan tecnologías avanzadas para reducir las emisiones de sustancias nocivas a la atmósfera. Cuando visité la planta, comprendí que la extraordinaria duración de Duracell no se debe a un secreto misterioso. En realidad, el secreto radica en el control de calidad del proceso y del producto. Imagina una ciudad que diariamente transforma 3.600 toneladas de basura en energía limpia, abasteciendo a 300.000 viviendas. Singapur no solo ha resuelto el problema de los residuos, sino que ha convertido la basura en un recurso del futuro. Las estaciones de clasificación automatizadas, con una precisión del 90%,
procesan hasta 300 toneladas de desechos al día. Los contenedores de basura con sensores y navegación por GPS optimizan la recolección, reduciendo los costos de combustible en un 25%. Esto no es solo eficiencia, es una revolución. Prepárate para descubrir cómo las innovaciones están transformando los residuos en riqueza y cambiando el mundo. Todo comienza con un sistema estructurado y claro para la recolección de basura. Singapur está dividido en varias zonas, cada una con su propio calendario de recolección. Esto garantiza una recogida regular y eficiente de residuos, que se lleva a cabo, por lo general, diariamente o cada 2 días, dependiendo de la zona. Se utilizan contenedores de basura, equipados con sensores de nivel de llenado. Estos sensores transmiten información en tiempo real sobre la cantidad de basura. Si el contenedor está lleno en un 80%, el sistema genera automáticamente una solicitud de recolección. Esto permite reducir la frecuencia de visitas innecesarias y concentrarse en los contenedores que realmente necesitan ser vaciados. Los camiones de recolección están equipados con tecnología avanzada, incluyendo navegación GPS, que optimiza las rutas y reduce el tiempo de recolección hasta en un 30%. Además, los camiones pueden transmitir automáticamente datos sobre el trabajo realizado, la carga de los contenedores y el estado de las carreteras al sistema central de gestión. Cada mes se analizan los datos obtenidos de los camiones y contenedores. Con esta información, se pueden prever las horas pico de llenado, así como planificar el servicio en nuevas áreas donde la demanda de recolección de basura está creciendo. Esto ayuda a reducir los costos de combustible entre un 20 y 25%. Para mayor comodidad, también se utiliza una aplicación móvil que permite a los residentes informar sobre problemas con la recolección de basura, como contenedores desbordados o vehículos averiados. Esto proporciona una automatización adicional. El sistema procesa automáticamente estas solicitudes y las envía a los servicios correspondientes. El sistema de recolección de basura también tiene un enfoque ecológico. Gracias al uso de tecnologías automatizadas, se ha logrado reducir las emisiones de dióxido de carbono en un 15% en los últimos años. Esto es fundamental para mantener nuestro objetivo de convertirnos en la ciudad más ecológica del mundo. Después de la recolección de basura, se pasa a la siguiente fase crítica, la clasificación. Este proceso en Singapur está altamente automatizado y técnicamente avanzado, lo que permite alcanzar una gran eficiencia. Una vez recogidos los residuos, los camiones los transportan a modernas estaciones de clasificación. Existen varias estaciones y cada una tiene la capacidad de procesar hasta 300 toneladas de desechos al día. Antes de llegar a las líneas de clasificación, los residuos pasan por una inspección preliminar, donde se eliminan materiales peligrosos y objetos grandes. El proceso principal de clasificación ocurre en líneas automatizadas. Toda la masa de residuos se desplaza por cintas transportadoras, lo que garantiza un flujo continuo de desechos hacia las distintas etapas de tratamiento. Mediante el uso de sensores infrarrojos y cámaras, el sistema es capaz de identificar los diferentes tipos de materiales. Por ejemplo, reconoce plásticos, metales y vidrio, mediante algoritmos especiales basados en inteligencia artificial. Esto permite alcanzar una precisión de hasta el 90% en el reconocimiento de materiales. Para separar los desechos, las líneas automatizadas emplean corrientes de aire que expulsan materiales ligeros, como botellas de plástico del flujo, y separadores magnéticos que extraen elementos metálicos. Junto con las tecnologías automatizadas, también se realiza clasificación manual. Aunque la mayor parte del trabajo lo realizan las máquinas, los especialistas en las estaciones supervisan la calidad y llevan a cabo una clasificación final. Esto es crucial para detectar y retirar residuos peligrosos que no fueron identificados en las fases anteriores. Después de la clasificación automática inicial, quedan materiales que pueden estar contaminados, como envases plásticos con restos de comida o latas metálicas con líquidos. Los sistemas de detección, equipados con cámaras y sensores, ayudan a identificar estos elementos problemáticos. Tras la clasificación automática,
Los materiales pasan por una cinta transportadora que los lleva a una zona de clasificación manual. Aquí, los trabajadores revisan cuidadosamente los materiales y retiran los objetos contaminados que no pueden ser reciclados. Para los envases plásticos y de vidrio, se utilizan limpiadores mecánicos que eliminan los restos de comida o líquidos. Esto se puede lograr mediante cepillos especiales o chorros de agua. En algunos casos, se aplican sistemas de limpieza por agua, que utilizan flujos de agua para eliminar las impurezas. Esto es especialmente eficaz para retirar restos orgánicos de los envases plásticos. Después de la limpieza, los residuos de líquidos o contaminantes son filtrados para evitar que se mezclen con materiales limpios. Esto asegura una alta calidad en la materia prima reciclada. Una vez limpios, los materiales pasan por una verificación de calidad, que puede incluir pruebas para detectar la presencia de contaminantes y garantizar que cumplen con los estándares de reciclaje. Después de la clasificación y limpieza, los distintos tipos de residuos, como plástico, vidrio, metal y papel, son enviados a instalaciones de reciclaje especializadas. Cada planta cuenta con tecnología adaptada a los materiales específicos. Por ejemplo, en una de las instalaciones procesamos alrededor de 200 toneladas de plástico al día. El primer paso en el reciclaje es la trituración. Todos los materiales pasan por trituradoras automatizadas que separan los flujos según el tamaño de las partículas. Por ejemplo, las botellas de plástico se trituran hasta alcanzar un tamaño aproximado de 2 centímetros. Después de la trituración, se realiza el proceso de separación. Aquí, se utilizan separadores automatizados que aplican corrientes de aire para separar los materiales más ligeros. También se emplean separadores magnéticos para extraer los elementos metálicos. Esta tecnología logra un 95% de eficiencia en la separación de materiales. A continuación, los materiales pasan por máquinas de limpieza que eliminan cualquier contaminación restante, como restos de comida en los envases plásticos. Este paso es crucial, ya que la pureza de los materiales reciclados aumenta su valor en el mercado. El sistema tiene la capacidad de procesar hasta 100 toneladas de materiales limpios cada día. Después de todas las etapas de procesamiento, los materiales limpios y clasificados se envían a fábricas donde se transforman en nuevos productos. El plástico limpio y fundido se convierte en gránulos que se utilizan para fabricar envases, contenedores, botellas, bolsas, productos de uso doméstico, juguetes, muebles, contenedores de almacenamiento, materiales de construcción, paneles plásticos, materiales aislantes, textiles. Algunos tipos de plástico, como el tereftalato de polietileno, se funden para formar fibras que se emplean en la fabricación de ropa, alfombras y otros productos textiles. El vidrio reciclado se utiliza para fabricar botellas, frascos, contenedores y materiales de construcción como bloques de vidrio, azulejos y otros elementos constructivos. Además, el vidrio puede reciclarse en elementos decorativos para interiores y fachadas. El metal reciclado, en particular el aluminio y el acero, se usa para producir nuevas latas, empaques y contenedores. Los residuos metálicos se transforman en nuevos componentes para automóviles, como piezas de carrocería, y también se emplean en la fabricación de elementos estructurales, refuerzos y otros productos metálicos. El papel se reutiliza en la fabricación de nuevo papel, bolsas de cartón y cajas. Los residuos orgánicos, tras su procesamiento, se convierten en compost, que se usa en la agricultura para mejorar la calidad del suelo, así como en paisajismo para nutrir plantas. De los desechos electrónicos se extraen metales valiosos, oro, plata, cobre, que pueden utilizarse para la producción de nueva electrónica. Los componentes plásticos recuperados también pueden fundirse y reutilizarse en nuevos productos electrónicos. En Singapur, la etapa de incineración de residuos es una parte crítica del sistema de gestión de desechos. Tenemos la oportunidad de conocer todos los detalles interesantes sobre este proceso. El principal centro responsable de la incineración es un conjunto de plantas modernas, como **Tuas Nexus ***, construidas con tecnologías avanzadas. El proceso comienza con la entrada de los desechos,
que son alimentados en grandes hornos donde tiene lugar la incineración. Estos hornos pueden procesar hasta 3.600 toneladas de basura al día. Sistemas automatizados de control aseguran una supervisión constante de la temperatura y el nivel de oxígeno para optimizar la combustión. La temperatura en los hornos supera los 800 grados Celsius, lo que garantiza la destrucción completa de los materiales orgánicos. Después de la incineración, se genera humo que pasa por sistemas de filtración especializados. Gracias a sensores automáticos que monitorean contaminantes como dioxinas y metales pesados, las emisiones son controladas continuamente. Esto permite a Singapur cumplir con estrictos estándares ecológicos, asegurando que las emisiones contaminantes no excedan el 50% de los límites permitidos. Un aspecto importante es también la gestión de los residuos que quedan tras la incineración. Después del proceso queda ceniza, que representa entre un 10 y 15% del volumen original de los desechos. Estas cenizas se reciclan para su uso en la construcción, lo que reduce la necesidad de recurrir a recursos naturales. Por ejemplo, un 30% de las cenizas puede utilizarse en la fabricación de concreto. Para el año 2030, Singapur planea reducir la cantidad de residuos per cápita en un 30% y aumentar los volúmenes de reciclaje. El uso de plantas de incineración no solo reduce significativamente la cantidad de desechos, sino que también genera energía. Por ejemplo, en 2022, las plantas de incineración produjeron aproximadamente 1.300 millones de kilovatios hora de electricidad, suficiente para abastecer a alrededor de 300.000 viviendas. ¡Impresionante! ¿Cuánto puede hacer por el medio ambiente una gestión inteligente de residuos y la capacidad de aprovechar todos los recursos en beneficio de la humanidad?